La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parti. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na, 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un Jarro Café a 1000 es presentado por Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura. Carretera hacia algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición. Salep, depósito de materiales de construcción. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de lunes, porque hoy es lunes, es el 29 de abril del 2024 y es un día que seguramente muchos guardarán en su memoria, muchos olimpistas, digo, porque hoy se va a jugar el último partido en la cajita de fósforo, como le dicen cariñosamente los cerristas a la cancha de Olimpia por su pequeño tamaño. Pero es el último partido, después ya van a empezar las construcciones para hacer un estadio más coqueto y con más capacidad, es lo que dicen. Hablo de esto porque estoy viendo pues acá la transmisión de cómo está la gente en la cancha de Olimpia. Por supuesto que esto no le mueve un pelo a los cerristas que están de parabienes, 6 partidos al hilo ganados en el campeonato, el último por goleada, 4-0. En los últimos 8 partidos solo le hicieron 2 goles. Anda bien la Manoloneta, ¿eh? Y está, para colmo, ayer perdió Libertad, ganó Cerro. Cerro está solo a 3 puntos. Juega el viernes con Libertad.
depende de sí mismo, cerró. Bueno, hablando de gente que depende de sí mismo, les voy a contar la historia de Vincent Dransfield. Saltó a la fama porque el pasado 28 de marzo cumplió 110 años. 110 años. Y él vive solo, maneja todos los días su auto, trabaja, compra la comida, se alimenta, hace gimnasia. Y es realmente un caso digno de admiración. 110 años, más de un siglo de historia. Nació el 28 de marzo de 1914. Según el Gerontology Research Group, Dransfield ocupa actualmente el 8º lugar entre los hombres más longevos del mundo. Y es probablemente uno de los que tienen más vitalidad, una vida notablemente activa e independiente. Vive solo en su propia casa desde 1945. Conduce su auto todos los días para comprar café, para ir a almorzar. Y este hecho asombra a su familia y a sus amigos. Y dice su nieta, Erika, maneja perfectamente, mejor que algunas otras personas que veo. Los médicos también, por supuesto, se maravillan de su resistencia y su buen estado de salud. Hace poco, cuando Dransfield tuvo que someterse a una endoscopía, el personal médico se sorprendió al saber que solo había recibido anestesia antes una vez en toda su vida. Pero aparte de su longevidad, 110 años, lo que le distingue a Dransfield es su salud. Prácticamente a lo largo de su vida nunca tuvo una enfermedad grave y mantiene su mente y su cuerpo en forma. Y por supuesto le preguntan los periodistas, ¿cuál es el secreto para vivir tanto tiempo y vivir tan bien, tan saludablemente? No es alguien postrado en la cama, es alguien que activa todos los días. Y él hace entonces una lista de los secretos para tener una vida longeva. Lo primero que él recomienda es dedicar tiempo a las cosas que uno ama. Por ejemplo, dice, para mí, el servicio de bomberos voluntarios de Little Falls ha sido una fuente constante de propósito, de objetivo y de camaradería. Durante más de 80 años se mantuvo activo en el departamento y también fue jefe en más de un periodo. Después de la muerte de su esposa en 1992, el cuartel de bomberos se convirtió en su segunda familia, un lugar donde encontraba consuelo y compañía. O sea, primera regla, tenés que dedicar tiempo a lo que amas. Segunda regla, la leche le hace bien al cuerpo. Habiendo trabajado en una granja lechera desde los 15 años, Dransfield atribuye su robustez física, especialmente la salud de sus huesos, al consumo generoso de leche durante su juventud. Incluso hoy, a los 110 años, todavía disfruta de un vaso de Ovaltine, un suplemento nutricional y saborizante de leche, todos los días después del desayuno. Hubo un momento, viste que la ciencia va cambiando y te recomienda esto, después te dicen, no, nos equivocamos, te recomendamos esto, otro. Hubo un momento en que se puso de moda la idea de que tomar leche después de los 25 años o de los 20 años ya es nocivo para el cuerpo. Pero después se dijo que no,
que realmente la leche en todo tiempo es una buena fuente alimenticia. Así que este muchacho confirma eso con sus 110 años de edad. Tercer consejo, hay que mantenerse activo. Aunque nunca fue aficionado a los gimnasios o a las pesas, Dranfield se mantuvo en movimiento a lo largo de toda su vida. Su trabajo como bombero voluntario durante décadas le proporcionó, digamos, el ejercicio diario que necesitaba su cuerpo. Dice, lo que pasa es que yo salí corriendo cada vez que sonaba la alarma durante 40 años. Vamos bien. Cuarto, hay que disfrutar de lo que se come. Dice, Dranfield nunca fue demasiado estricto en la dieta. Le gustan la comida italiana, las hamburguesas, las ensaladas, el chocolate con leche y otros dulces. Toma una taza de café todos los días y toma cerveza. A los 110 años todavía cocina para sí mismo, aunque sea calentando sopa en la estufa o usando el microondas para comidas preparadas. Bueno, calentar en el microondas comida preparada no es cocinar para sí mismo, ¿verdad? Cocinar para sí mismo es preparar la comida. En casa, mi hijo Joaquín es un gran cocinero. El tipo sabe hacer un montón de cosas y le encanta cocinar, así que él sí que sabe prepararnos también la comida. Quinto consejo para tener una vida larga y saludable. Nunca es tarde para corregir un mal hábito. A los 50 años, Dranfield comenzó a fumar, pero a los 70 decidió dejarlo. Un día me dije que iba a dejar de fumar. Y se lo conté a mi nieta Erika. Erika dice, es cierto. Un día tiró los cigarrillos y eso fue todo. Nunca volvió a fumar. A los 70 dejó de fumar. Muy bien. Sexto consejo. Hay que mantener una actitud positiva. Dranfield se considera un optimista, tiene un gran sentido del humor y le gusta conocer los nombres de todos en la ciudad. Conocer y amar a las personas me hace vivir más, afirma. Incluso después de la muerte de su esposa, estaba decidido a seguir viviendo con una actitud positiva y alegre. Dranfield mantiene, dice el reportaje, una actitud resueltamente positiva. Me mantengo positivo, nunca pienso de otra manera cuando algo anda mal. Esta mentalidad optimista le permitió superar las dificultades y apreciar las bendiciones de su extraordinaria longevidad. Cuando se le pregunta cómo se siente, bromea diciendo que está listo para ponerse los guantes de boxeo y pegar. La vida de Vincent Dranfield es un testimonio del poder de la perseverancia, la conexión comunitaria y la actitud positiva. A través de más de un siglo ha demostrado que la longevidad no es solo de años en un calendario, sino de la riqueza de las experiencias y relaciones que se cultivan en el camino. Lo estoy haciendo bien, dice Dranfield, y espero que el buen Dios me mantenga así. Muy bien. Impresionante. ¿Qué es el Ovaltine, lo que él toma? Es un suplemento alimenticio que se añade a la leche para darle sabor y enriquecerla nutricionalmente. Fue desarrollada en Suiza a principios del siglo XX y ha sido popular en muchos países desde entonces. Se vende en forma de polvo y se mezcla con leche caliente o fría. Tiene sabor a chocolate y leche malteada que contiene malta, cebada, leche, cacao, vitaminas y minerales. No contiene cafeína ni sabores o edulcorantes artificiales. Tiene vitamina A, C, D, B6 y B12, minerales, hierro, zinc y calcio, proteínas, antioxidantes
El cacao es un antioxidante como los flavonoides. Eso es lo que dice. Y hay una cantidad de fotos de él corriendo a los 110 años haciendo ejercicio con señoras que son mucho más jóvenes que él. ¿Cuánto es la esperanza de vida en el mundo a estas alturas? Es bastante alta la esperanza de vida. 76 años en promedio. Perdón, 72,6 años en promedio. 72,6. Ese es el promedio. Y este promedio ha ido creciendo ininterrumpidamente a lo largo de los últimos 2 siglos. Con el advenimiento de la era industrial, con las ventajas y la salida de la pobreza de una cantidad enorme de gente gracias al capitalismo, la gente empezó a vivir más. Y en este momento, si uno se cuida, puede llegar a vivir muchísimos años. Lo cual choca con la idea, con la publicidad, con lo que se dice por todos lados, que hay cada vez más elementos nocivos, los microplásticos, los vegetales transgénicos que van contra tu vida. Y sin embargo, el promedio de vida aumenta. Algo está mal en esa prédica, ¿verdad? Bueno, dice acá, buenas tardes Alberto, ¿cómo está? No queremos que se enseñe ideología de género a los niños y adolescentes. Siguen las firmas, dice, yo ya firmé causa nacional en defensa de los niños y adolescentes del Paraguay. Ideología de género es abuso infantil, para llevar adelante el proyecto de ley que penalice cualquier acción o actividad dirigida a niños y adolescentes que atenten contra su desarrollo armónico, indemnidad, bien jurídico protegido por el artículo 54 de la Constitución Nacional. Debemos llegar a 48.321 firmas para que el Congreso estudie este proyecto de ley. Sé protagonista y defender a nuestros niños firmando el siguiente enlace. Te invitamos a difundir entre tus amigos y familiares. Bueno, muy bien, voy a buscar y voy a firmar, Adriana. Los niños son sagrados. No se puede ceder ante el embate de estas cosas que están destruyendo, lamentablemente, a la civilización de Occidente, principalmente en Europa. Buenas noches, maestro. Feliz inicio de semana. Genial el programa. Eso de hacer creer que todo lo que comemos está mal está plagado en las redes. No comer carne, leche, embutidos, arroz, sal, trigo. Lo de no comer carne es un disparate tremendo. La principal fuente de proteína, lo que nos hizo convertirnos en seres humanos de nuestra condición de monos, fue la carne. Lo que aumentó el tamaño del cerebro del ser humano fue la carne. No es normal comer solo vegetales. Ustedes saben que los vegetarianos, bueno, yo respeto mucho, cada uno come lo que quiere, pero ellos tienen que tomar una serie de medicamentos y suplementos para tener una vida más o menos normal. No podés resistirte a un buen asado de costilla o a una tapa cuadril jugosa, ahí con una corona de grasa encima. Una belleza. Algo que no tiene nombre. Bueno, teniendo en cuenta lo que acabo de contarles, que Occidente se está suicidando principalmente en Europa y ahora también en Estados Unidos están empezando los movimientos. Son todos islamistas los estudiantes de las principales, de las más famosas, de las más reputadas universidades americanas. Increíble. Pero yo les recomendaría que le sigan a una mujer muy inteligente que se llama Eva
Vladingerbrock. Eva Vladingerbrock es neerlandesa, de Países Bajos quiere decir eso, y lo que antes se llamaba Holanda. Dio un discurso la semana pasada en Hungría y trazó un panorama de lo que pasa en Europa. Dice Eva, el reemplazo en Occidente a través de la migración masiva mantiene bajas las tasas de natalidad nativa, porque impone una enorme presión financiera y cultural a nuestras sociedades y a nuestro sistema de bienestar. Nuestro establishment dificulta activamente que la población nativa tenga hijos a través de sus políticas destructivas. Por ejemplo, los jóvenes blancos abandonan el hogar de sus padres cada vez más tarde en la vida, porque simplemente no hay casas asequibles disponibles. La mayoría de las viviendas sociales se entregan a inmigrantes, a quienes se les concede prioridad sobre la población nativa. Además, la narrativa de que necesitamos inmigrantes porque tenemos una población que envejece es una falacia. Importar inmigrantes del tercer mundo solo añade insulto a la herida. Por ejemplo, solo el 20% de los que tuvieron asilo y residencia en 2019 consiguieron trabajo en 2023, lo que significa que el 80% restante vive de las prestaciones sociales, lo que ejerce más presión sobre el estado de bienestar. Y aparte del aspecto financiero, hay una enorme falta de incentivos religiosos, culturales, para que los jóvenes formen familia como resultado de décadas de posmodernismo, nihilismo y relativismo cultural. Todos conocemos los ejemplos de cómo la izquierda desalienta activamente a los blancos a tener hijos, ya sea afirmando que es malo para el clima o porque necesitamos destruir el patriarcado y liberarnos de construcciones sociales opresivas como la maternidad. Yo diría, dice Eva Vladingerbrock, yo diría que debemos poner fin a la migración masiva de inmediato, enviar a casa a personas que no tienen derecho a estar aquí y no hacen más que arrebatar y destruir a nuestras sociedades, y alentar activamente y hacer posible nuevamente que la población nativa vuelva a tener niños. Ella no es la única que levanta la voz al respecto. Lamentablemente para Europa, y eso significa una alerta para el resto del mundo, esto ya no tiene vuelta atrás en Europa. Yo creo que ya es tarde. Yo creo que esta batalla de la invasión musulmana ya se perdió en Europa. Ayer domingo se produjo algo espectacularmente triste. Les leo la información. Berlín, Alemania. Una manifestación de más de 1,000 islamistas en Hamburgo, del norte de Alemania, organizada para denunciar políticas presuntamente antiislámicas en el país, ha generado preocupación en los medios políticos, de comunicación y activistas, en lo que calificaron de una concentración perturbadora. ¿Qué fue lo que pasó? En el acto al que acudieron unas 1,100 personas, entre ellos Joe Haddad Boateng, de 25 años, y líder de Muslim Interactive, organización sucesora del grupo islamista Hizb ut-Tahrir,
prohibido desde el 2003, se corearon consignas islamitas y antiestatales. La concentración en la que se podían ver carteles con lemas como Alemania, dictadura de valores o el califato es la solución y se escuchaban gritos de Alá Akbar, estuvo vigilada por un gran contingente policial. Los oradores acusaron a los políticos y a los medios de comunicación de mentiras baratas y reportajes cobardes destinados a tachar de islamitas a todos los musulmanes de Alemania, con la guerra de Gaza como telón de fondo, según la cadena de televisión NTV. No es MTV con M, sino NTV con N. No se produjeron incidentes, pero la manifestación causó preocupación este domingo, porque según la Oficina de Protección de la Constitución de Hamburgo, el organizador de la concentración es cercano al grupo Muslim Interactive, clasificado como organización extremista. Tras la manifestación, la ministra de Interior de Alemania, Nancy Faeser, pidió una intervención dura del Estado en este tipo de actos y elogió la labor de la policía de Hamburgo. Ver una manifestación islamita de este tipo en nuestras calles es difícil de soportar. Es bueno que la policía de Hamburgo haya contrarrestado posibles delitos con un gran contingente. El diputado de la Unión Cristiano-Demócrata de Hamburgo exigió la prohibición inmediata de Muslim Interactive. No se soluciona nada prohibiendo a determinada organización porque están organizados de todos modos. No hay nada que pueda hacer que zafe de este peligro a Europa que la deportación masiva, y eso no van a hacer porque los partidos de izquierda confían en que estos grupos musulmanes les van a votar a ellos. Están equivocados. Esto van a convertir a toda Europa en una teocracia. No puede ser que sean hasta ese punto de tontos, ¿verdad? Pero bueno, así están las cosas. Estábamos contando el viernes pasado una parte de la historia de Hércules. Pero antes de entrar de vuelta en esa historia, me gustaría reflexionar sobre lo que está pasando. Empezó en Columbia, después en Harvard, después se extendió por varias universidades norteamericanas. Y el New York Post denunció que el que está financiando estas actividades universitarias en favor de los asesinos de Hamas y en contra de la República Democrática de Israel es George Soros. Se disfraza el antisemitismo y se disfraza el apoyo a los terroristas de Hamas con el rótulo de somos pro-Palestina. Así que vamos a tratar de analizar qué significa ser pro-Palestina. Podría ser pro-Palestina un grupo de palestinos que apoyan su país. Pero no. Estos pro-Palestina son estudiantes norteamericanos y también de otros países, y de países libres, que aparecen en las redes sociales o cerrando las calles para manifestarse en favor de Palestina, o ponen como en las universidades sus carpas, y también, para decirlo de alguna manera elegante, están tomando una postura antisemita. Más allá del conflicto actual con Israel, estas personas pro-Palestina, ¿qué es lo que están pidiendo?
están pidiendo realmente una Palestina con más libertades, están pidiendo que el pueblo palestino deje de ser gobernado por un grupo terrorista como Hamás. ¿Están pidiendo acaso que las mujeres dejen de ser azotadas y humilladas en su país? Nada de eso están pidiendo. Están pidiendo que Palestina, dice según su eslogan en las universidades norteamericanas, que también copiaron acá el sábado pasado, desde el río hasta el mar, Palestina será libre. O sea, están pidiendo la desaparición de Israel y la conformación de un Estado palestino bajo las garras de Hamás. Eso es lo que están pidiendo, porque eso es lo que hubo, ahora menos, por suerte, en la Franja de Gaza con la incursión israelí para tratar de eliminar el peligro de que haya otro 7 de octubre. Lo notable es que cuando ocurrió lo del día 7 de octubre, cuando entraron unos terroristas asesinos y mataron a cerca de 1.500 personas y llevaron a cerca de 300 personas civiles desarmados de rehenes, nadie en ninguna universidad norteamericana salió a decir liberen a los rehenes, o nadie salió a decir condenamos a los terroristas. Nada de eso. Se callaron. Lo cierto es que ahora estos estudiantes, que hay que decir, estudiantes de Harvard, de Columbia, de todas estas universidades de élite, estos muchachos son personas que vienen de familias privilegiadas, son personas que tienen un excelente pasar económico, son personas que jamás han tenido la necesidad de trabajar, viven en la universidad, pagan cerca de $90,000 al año, sus padres tienen una excelente vida, gracias a la democracia y al capitalismo que hay en Estados Unidos. Y esta gente que tiene ese estándar de vida, gracias a eso, ahora sale en apoyo de grupos terroristas que cuelgan a los homosexuales de grúas y que obligan a las mujeres a vivir una vida oscura, humillada, sin poder siquiera salir a la calle solas. Entonces, yo me pregunto, estos chicos que están en universidades de élite y que evidentemente, seguramente son inteligentes, por eso están ahí, ¿por qué defienden a terroristas y atacan a demócratas? ¿Por qué son cada vez más violentos en sus protestas y enfrentan a la policía? Estos chicos creen realmente que Palestina va a ser libre si Israel se rinde a sus pies. ¿Quiénes son realmente los que oprimen al pueblo palestino? ¿Los israelíes? No. Son los terroristas palestinos de Hamás y de la yihad islámica, de, ¿cómo se llama el grupo que está ahí al lado? Todos ellos alimentados por el dinero y las armas del país terrorista que se llama Irán. Y entonces estas manifestaciones y estos mensajes en las redes sociales, es importante que nos llame a profundizar en el tema, para saber qué es lo que realmente manifiestan, qué mensaje
trae esto de declararse pro-Palestina? Y si esto de ser pro-Palestina tiene algo que ver realmente con la liberación del pueblo palestino, o no. Y para entender esto tenemos que irnos a Medio Oriente y ver en una línea de tiempo cómo vive el pueblo palestino y cómo viven quienes lo gobiernan. Primero que nada, estamos hablando de un pueblo formado por árabes que vivió por 7 décadas, 70 años, enfrentado con el pueblo de Israel, disputando tierras, por ejemplo, en la franja de Cisjordania, donde está Jerusalén. Avanzamos a la década del 60, que fue cuando la Liga Árabe formó la Organización para la Liberación de Palestina, la famosa OLP, en la década del 60. No salgan de ahí porque seguimos después de esta llamada. Oyente, buenas tardes. Buenas tardes, don Alberto. ¿Cómo anda? Pero muy bien, y escuchando las noticias y me un poco más pesimista cada día por el avance de la zurda. Hay un tema, Alberto, de que ya hemos hablado y parece que no estamos muy de acuerdo. A ver. La zurda, Alberto, es demasiado poderosa y nosotros tenemos la tendencia de subestimarlo. ¿A qué se debe eso? A su altivismo. Nosotros sabemos que los que manejan el marketing saben lo que vale la repetición de una idea. Aunque esa idea sea falsa, termina siendo admitida. Y todo el mundo resuena con el ruido de la zurda, Alberto. Son muy ruidosos y lo fueron ya desde los días de Lenin. Y el sistema de propaganda que ellos inventaron demostró ser mucho más eficiente que la comunicación de masas que fue inventada por Adolfo Hitler por medio de la radio. El sistema de propaganda zurdo, ese proselitismo religioso, esas visitas casa por casa, reuniones de familia, donde ellos reúnen a la gente y predican su idea, y después el inmenso ruido que hacen en todos los medios de comunicación. Prácticamente solamente a ellos se los escucha. Hay excepciones, por ejemplo la de usted y la de un colega suyo, me refiero a Vladimir Jara, que está en la misma radio, y otro, pero somos muy pocos los que hablamos. Nosotros no somos pocos, Alberto, pero sí que somos caigües. Lo que pasa es que nosotros tenemos que trabajar, y el zurdo pues para trabajar nada, pero para activar ahí sí. No tenemos tiempo para ir a hacer el proselitismo, el casa por casa. Es un error, tendríamos que tener un batallón que hace eso pagado, ¿verdad? Pero no le podemos exigir al tipo que labura, que mantiene a su familia honestamente, que además salga a hacer proselitismo porque está en otra cosa el tipo. En cambio el zurdo no le calienta a su familia, no le importa no tener para el jabón. Así es. Mira, yo creí que cuando terminó la Guerra Fría íbamos a descansar de esta gente con la derrota catastrófica, la ruina de todo el mundo zurdo, Alberto. En Rusia no se produjo la perestroika porque el pueblo ruso estaba muriendo de hambre. Así es. Y en la China de Mao, en el año 75,
en plena revolución de los guardias rojos, yo no sé si usted lo recuerda. Los Khmer rojos en Camboya. En Camboya, sí, Sí. no, eso sí que fue terrible, Alberto, será. Una locura de Pol Pot. Resolvió que el verdadero revolucionario no tenía que vivir en una ciudad, que todos tenían que vivir en el campo, que nadie que sepa leer tenía que sobrevivir. Mataron a todos los profesores, mataron a la gente que usaba anteojo, diciendo que el que usa anteojo es un intelectual. Una locura. Sí. Mataron casi 2/3 de los habitantes de Camboya, mató Pol Pot. Y sí, y los que no murieron de bala murieron de hambre. En los últimos años ya, cuando el régimen de Pol Pot estaba por fenecer, porque su amigo comunista, Vietnam, le hizo la guerra. Como ya no tenían bala para los fusilamientos, ponían de rodillas a los pobres reos, y 2 sargentos, uno a cada lado, muy diestros en la bayoneta, le atravesaban la garganta y las 2 hojas se cruzaban en medio del pescuezo del tipo. Retiraban el cadáver y traían otro. Así hacían en Camboya. Pero en la China de Mao hubo brotes de canibalismo. Y todo eso, Alberto, se les perdona, será. La propaganda de ellos es tan eficaz. Por eso, al general chileno Augusto Pinochet no se le perdona el haber matado a 4.000 personas. Fidel Castro mató a 60.000 y se lo considera prócer. ¿No te das cuenta que cada vez que el tipo iba a Europa nunca faltaba un pequeño grupo de idiotas que le hacían hurra? Ese tipo tendría que haber sido apedreado, uno de los grandes criminales del siglo XX. Así es, así mismo es. Sí. Así está la cosa. Y aquí estamos ahora, no solamente tenemos el peligro de la izquierda, sino de los musulmanes apañados por la izquierda en Europa. Apañados por la izquierda. Y eso es lo que yo te dije una vez, mi opinión. Israel nos está defendiendo a nosotros, en nuestra línea de defensa. Así es, la línea que está en el frente de la defensa. Otra mentira zurda, te voy a contar. Dicen que Israel está matando al pueblo palestino. Eso no es cierto. El pueblo palestino está muriendo porque les tocó la mala suerte de estar en un campo de batalla. Y sí, además, jamás convirtió al pueblo palestino en su escudo. Así es, se escudan en ellos. Están debajo de hospitales y escuelas. Así es, y el pueblo palestino está muriendo de hambre. Los que no mueren de bomba mueren de hambre. Pero los terroristas están bien alimentados. A ellos no les falta comida, están en sus túneles. Así mismo tienen es. todo lo que necesitan. Y Israel no puede darse el lujo de perder esta guerra. No. Y claro, al enemigo se le bombardea donde está. Vos sabés que en la batalla de Guadalcanal, que se dio entre norteamericanos y japoneses en 1942, empezada la Segunda Guerra Mundial, en esa isla no quedó un solo árbol, Alberto. Y no quedó vivo ningún nativo. Porque la isla fue bombardeada primero por los yanquis y después de los japoneses que trataron de sacarlos de ahí. Desgraciadamente eso ocurre en las guerras. Las víctimas civiles e inocentes son siempre más que los soldados uniformados. Y eso está ocurriendo ahora. Así es. Así es, pero no es Israel la que inició esta guerra. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a seguir hablando. Gracias, Alberto. No, gracias a vos. Y sí, es totalmente como dice el señor. Estábamos hablando de
cuando se forma la Organización para la Liberación de Palestina. Estamos contando la historia un poco del conflicto entre Israel y Palestina. Este organismo, esta Organización para la Liberación de Palestina, tenía como objetivo formar un Estado palestino, pero también pretendía el fin del Estado de Israel, y también su método de lucha era el terrorismo. O sea, el pueblo palestino estaba representado por una organización terrorista. Después ocurre en 1967 la Guerra de los 6 días. O sea, 4 países árabes atacan simultáneamente a Israel y el pueblo israelí los derrota a todos en 6 días. Y entonces Israel ocupa toda Palestina. Como resultado de esa guerra, de ese ataque de 4 países árabes, Israel gana, avanza y ocupa toda Palestina. Así que el líder de la OLP busca unificar grupos activistas y militares, entre ellos los guerrilleros Fedayín, que consiguieron tener el liderazgo palestino en 1969. El líder de los Fedayín era Yasser Arafat. Arafat, que después inclusive le dieron el Premio Nobel de la Paz. Arafat fundó Al-Fatah. En realidad se llama El Fatah, pero la gente le dice Al-Fatah. ¿Qué tipo de organización es Al-Fatah? Ya que muchas veces se escucha que entre estos manifestantes de Palestina Libre, muchas veces se los escucha y se ve carteles de apoyo a Al-Fatah o El Fatah. El Fatah se convirtió en la principal organización político-militar del pueblo palestino. Es decir, de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que en árabe es el FAT, significa Movimiento Nacional de Liberación de Palestina, y para la religión islámica, que es la religión que tiene Palestina, significa expansión islámica. O sea que cuando Al-Fatah toma el poder entre todas las organizaciones que agrupa la OLP, decide cambiar de estrategia y fomentar la rebelión en los territorios ocupados, comenzando en 1987 la primera intifada, o sea, el primer levantamiento de la gente. Los palestinos salieron con palos y piedras. En esa época, un grupo de palestinos le dio las espaldas a la intifada, considerando que la organización no era demasiado fuerte, que tenía que haber otro método de lucha, y así nacieron los grupos yihadistas. Entre esos grupos yihadistas nació el grupo terrorista Hamas. Hamas significa Movimiento de Resistencia Islámica. Es el movimiento terrorista que es el responsable de todo lo que está pasando ahora en Oriente Medio. Pero no es el único responsable jamás. También lo es Irán, que le alimenta, ¿verdad? Hamas, a poco de iniciar sus actividades terroristas sanguinarias, fue declarada organización terrorista por la ONU, por Estados Unidos, por la Unión Europea, por supuesto por Israel, por Canadá, por una cantidad de países. También por Reino Unido y por Paraguay en el 87. Mientras otros países como Irán o Rusia, Turquía o China comunista
se abstuvieron de declarar que Hamas era una organización terrorista, a pesar de todo el terrorismo que sembraban por prácticamente toda la tierra, ¿verdad? Hamas, entonces, grupo terrorista, violento, extremista, tiene como declarado objetivo la destrucción de Israel. Desde los años 90 a esta parte, Hamas permanentemente ataca a Israel con cohetes, con ataques suicidas, y por supuesto Israel responde a Palestina, los dos ahí en conflicto permanente. Es así la historia. Entonces, si volvemos a nuestro tema principal de cómo viven los palestinos, podemos entender, podemos colegir que el pueblo palestino vive en constante conflicto en la Franja de Gaza y en Cisjordania, porque el pueblo palestino está sojuzgado por un grupo terrorista cuyo objetivo es la destrucción de Israel y el ataque permanente a Israel. Hay que decir también que en la Franja de Gaza y en Cisjordania los palestinos tienen el gobierno, la opresión de tres entidades. Un órgano de gobierno llamado Autoridad Palestina, que es el que prevalece en Cisjordania. Está en la Franja de Gaza el grupo militante extremista Hamas, y en una parte está el Estado de Israel con los colonos. No el país de Israel, el Estado de Israel, que está en una parte también de Cisjordania. Ahora, para seguir la línea sobre la liberación del pueblo palestino, tenemos que hablar de su creencia. La religión predominante en Palestina es el Islam. El 98% de la población palestina se identifica como musulmán sunita. También hay una minoría cristiana en Palestina, alrededor del 2% de la población. Los musulmanes sunitas consideran muy importante el sitio Al-Aqsa en Jerusalén, que es considerado el tercer lugar más sagrado del Islam. Bueno, eso para considerar cómo es el tema de la religión en Palestina. Ahora vamos a mirar un poco también cómo viven las mujeres palestinas bajo el poder de Hamas y bajo las leyes del Islam. Los derechos de las mujeres palestinas prácticamente no existen. Lo que hace Hamas considera que la única importancia que tienen las mujeres es que fabrican hombres y tienen que hacer que sus hijos hombres sean fuertes y odien a Israel. O sea, la obligación de una mujer palestina es tener hijos y enseñarle a esos hijos a odiar a Israel. Desde que Hamas tomó el poder, hay que decir también esto, cuando se hacen las elecciones, después de que Israel se retira de la Franja de Gaza y Cisjordania, hace ya muchos años, para tener entonces un vecino que tiene una estructura de gobierno con la cual colaborar, ¿qué hacen en la Franja de Gaza los palestinos? Votan y le eligen al grupo terrorista Hamas. Es triste decir esto, pero los que ahora están muriendo, los que ahora están padeciendo
las mujeres que son consideradas simples fábricas de hombres están cosechando lo que votaron. Ya se sabía que era Hamas y aún así les votaron. O sea que es difícil de culparle a un niño, a una mujer, al pueblo raso. Pero los padres de esos niños, esas mujeres y ese pueblo raso, en la única elección que hubo, porque ganó Hamas y nunca más llamó a elecciones, ¿verdad? Se quedó en el poder. En la única elección que tuvieron le votaron a Hamas. Por supuesto, bajo las leyes islámicas, las mujeres no pueden estudiar, no pueden desarrollar ninguna profesión, sufren abusos físicos y sexuales y verbales. En Gaza no hay una ley que prohíba la violencia contra las mujeres dentro de la familia, incluida también la violencia sexual. Cuando una mujer, por ejemplo, logra presentar una denuncia oficial, habitualmente descubre que sus quejas no reciben la menor atención, se ignoran por completo. Es más, si se sabe que una mujer fue a denunciarle a su marido por violencia, si se llega a saber, esa mujer es objeto de burla pública, puede significar vergüenza y más abusos para ella. Y también está el tema en Gaza del asesinato por honor. ¿Qué quiere decir el asesinato por honor? Es el crimen contra mujeres y niñas acusadas de conducta sexual inmoral. Si una mujer es acusada por su marido de haberle sido infiel, el marido le puede matar tranquilamente y no conlleva eso ninguna pena. Lo mismo ocurre con las jóvenes. Si el papá o el hermano le acusa a una chica de tener una conducta sexual promiscua o inmoral, cualquier conducta sexual prácticamente es inmoral en el islamismo, esa joven puede ser asesinada por su papá o por sus hermanos, o por su papá y por sus hermanos, y estos no tienen que rendirle cuentas a la ley. También es muy común en Gaza el obligar al casamiento a niñas. Sus padres le venden a alguien, normalmente una persona mayor, un hombre mayor, ella es llevada al sacrificio a casarse. Y si después, cuando ya es grande, quiere divorciarse, necesita dinero para pagarle a su esposo. Una cosa impresionante. Bueno, eso es lo que defienden estos estudiantes de élite en Estados Unidos y en Europa. El viernes fue un día sagrado de los musulmanes e hicieron un acto ahí y todos los estudiantes norteamericanos se arrodillaron, pusieron su rostro contra el piso, levantaron el culo ahí como hacen no sabían ni hacia dónde quedaba la Meca. Un papelón. O sea, lo que estos jóvenes están defendiendo, y termino con esto, es un régimen terrorista, asesino, que oprime a su pueblo, que oprime a las mujeres, a las que consideran simple fábrica de hombres, y mata directamente a los homosexuales. ¿Cómo se explica? Y se explica en décadas y décadas de que estas universidades fueron colonizadas por la izquierda.
desde el rector hasta el último portero son de la izquierda. Y a estos jóvenes no es que se les lavó el cerebro, no, son jóvenes que no tienen objetivos reales en la vida y consideran cool armar quilombo. Y más todavía si le llegan carpas para que hagan sus campamentos, y más todavía si les llega deliciosos desayunos, almuerzos, cena y alcohol para la noche de parte de Open Society, la organización de Soros. Realmente, a mí lo que me aterra es cómo esto va haciendo crecer el antisemitismo en el mundo. Esta mañana, acá cerca en Buenos Aires, a poco de empezar la sesión de la Cámara de Diputados, una diputada de la izquierda, del kirchnerismo, le gritó a otra diputada improperios porque era judía. Sionista, no sé qué, no sé qué. Lo más notable es que por ley eso es un delito en Argentina y es causal de pérdida de investidura, el antisemitismo. Argentina que tiene las heridas abiertas todavía de los dos mayores atentados contra el pueblo judío en Latinoamérica. Pero hoy, esta mañana, una diputada argentina, una diputada de la izquierda, profiriendo gritos antisemitas contra una colega en plena sesión de la Cámara de Diputados. Es terrible, es deplorable. Contra esas cosas sí tenemos que estar atentos. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Dice acá Juan Carlos, ¿dónde puedo firmar? Dice, voy a decirte la dirección, ¿no? Vamos a copiar. Y veamos. Juan Carlos, acá te envío el enlace para que firmes. La iniciativa para que se prohíba la ideología de género. Hola, mi estimado, un placer saludarte, dice Amado de Luque. Gracias, Amado de Luque. Un placer que estés escuchando a Amado de Luque. Sobre lo de la carne tengo una info, escuchando noticias varias. En Rusia, un influencer vegano mata a su hijo de hambre y es condenado a 8 años de cárcel y la madre a 2. Le alimentaba con los rayos del sol, miembro Superman, y le sometía a inmersiones en agua fría. Después de un mes, el bebé muere de neumonía y desnutrición. El influencer tenía un canal en YouTube, Están de la Croqueta. Así es, Hugo Medina. Y vamos a ver qué dice Javier, ¿sí? Hola Alberto, hola amigos de la radio. Alberto, una pregunta, ¿verdad? En esos países islámicos, así, mira, bien fuerte, así como Irán, por ejemplo, ¿existen elecciones políticas, así, o hay partidos políticos, así? Porque digo yo nomás que a que con la dictadura y lento voy, por no ya que dictadura y voy. Si uno pierde, ellos se van a matar todo, le quieren matar a medio mundo. ¿Y cómo son cuando, por ejemplo, hay partidos políticos y pierde un grupo y gana el otro? ¿Cómo es el tema? Si es que me puede explicar. Ya muchísimas gracias. Imagínate, en Irán reina una teocracia, no es un régimen político partidario. Ahí todos son musulmanes practicantes y tienen, sí, dentro de la teocracia, de la organización religiosa, que es también la fuerza política, tienen
por supuesto, tienen sus facciones, digamos, ¿verdad? Hay elecciones legislativas para conformar ahí el Parlamento y se eligen entre estos santones. No se pelean, no se matan entre ellos, Javier. Dice acá, ¿viste esto, Albert? AstraZeneca admite efecto secundario mortal raro, dice. Sí, vi, pero busqué en... Julio, busqué a ver si un medio serio, no, un medio conocido publica. Porque el que publicó se llama UHVN Plus, no sé qué, ¿verdad? Y no encontré. Voy a seguir buscando hoy. Mañana te voy a contar. Dice Meliane Flores, señor Alberto, saludos. Solo sé decir muchas gracias. Ya tengo mis anteojos. Gracias, doctor Edgar Núñez. Qué suerte, Melanio, será. Usted se merece, don Melanio. Y te diste cuenta qué tipazo es el doctor Edgar Núñez, el negro de Luque. Qué tipo, como profesional es probablemente el mejor oftalmólogo, pero además como persona, un capo. El 14 o el 17 por ahí de mayo es el cumpleaños, el 17 de mayo creo que es el cumpleaños del negro de Luque. Pretendo irme porque se come asado de carpincho, una de las cosas más ricas del mundo. Bueno, tenemos que irnos a la pausa. Pero antes... La Universidad del Norte, una de las primeras universidades privadas del país, tiene más de 30 años de trayectoria institucional. Cuenta con 36 edificios y 9 sedes en todo el país. Modernos laboratorios, simposios, publicaciones, carreras acreditadas, imponente cuerpo docente y es el mayor aportante de la cultura en el Paraguay. Consultas al WhatsApp 021-729-4600, porque Uninorte es número 1 en calidad, ciencia y cultura. Es sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos y energía, en donde mostramos el crecimiento del país. Ofrecemos a nuestros aliados estratégicos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @perisandro. Sos ingeniero, dueño de una constructora, estás trabajando en agua y saneamiento, energía y tecnología. Contactanos y sé parte de este gran sector de la economía y hacerte conocer sobre tus trabajos, tus avances de obra, porque lo positivo que se hace en el país es importantísimo comunicarlo. En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa arma el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentan en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Desde Coca-Cola asumimos el compromiso de devolver a la naturaleza y a las comunidades el equivalente al 100% del agua que usamos en la fabricación de nuestras bebidas. Por eso trabajamos en alianza con varias organizaciones en iniciativas que promueven el cuidado, la conservación y el acceso a agua potable en comunidades del país. Coca-Cola Paraguay, cada gota cuenta. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. Radio 1000 AM es tu Radio 1000. La aventura de crecer con Avon, con Avon, con Avon.
aventura de crecer. Encontrá tu cuaderno en los principales puntos de venta del país. Avon, calidad que une generaciones. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Un país que no deja de crecer es un país en construcción constante. Y Paraguay lo es. Por eso nosotros, en Saleb, ofrecemos los mejores materiales de construcción para seguir construyendo el país que todos queremos. Tejas, ladrillos, cemento, varillas, piso cerámico nacional, arena lavada, triturada, productos adhesivos para mortero, puertas, marcos metálicos y de madera y todo para la construcción nacional. Saleb, depósito de materiales de construcción. Contactanos al 0985-810-225. Encontranos en Facebook como Depósito Saleb. Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llamanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Tecnoempar S.A., único representante en Paraguay de productos EM1, tecnología de microorganismos eficaces, fórmula con licencia japonesa, agricultura regenerativa para la mejor productividad en cultivos, ganadería regenerativa a través del uso de los microorganismos eficaces EM1. Seguinos en Instagram, @EMParaguay, Facebook Empar. Visítanos en www.empy.com. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más, de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. #Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. 19:15. Buenas tardes. Yo entiendo que Israel ha usurpado tierra de Palestina. Entendés todo mal, maestro. Entendés todo mal, Mario Benítez. Vos sos un antisemita y además soy ignorante. Mirá nomás la historia y ves cómo es. Yo entiendo que no es una cuestión de entender, es una cuestión de estudiar, Mario Benítez. Yo entiendo que... ¡Qué maricón! Dice César Marcelo García. Buenas noches, Albert. ¿Y de dónde sacan los recursos de todo Hamas? Abrazos. De Irán. Irán es el gran capitalista de estos terroristas. Bueno, otra vez a la pausa. Radio 1000. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Oye tú, ya probaste la mortadela, el pan de ajo y las hamburguesas.
parrillera y tipo casera. Y ni hablar del más rico chorizo de Viena, el pancho light por si estás de dieta, la sopa y el chipago azul. Alimentos Guaraní, para toda ocasión. Alimentos Guaraní, disfruta de su sabor, que no falte en tu mesa. El idioma del sabor. Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llamanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más, de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Bueno, 19:18 dice acá Juan Carlos, gracias Alberto, dice, ahí está, gracias a vos. Por eso no hay ni taza para los zurdos, dice acá Guille. Yo de manos y pies soy zurdo, de cabeza no, ¿verdad? Pero de manos y pies soy zurdo. Y lo que no hay es cuchara para zurdo. Buenas noches, señor Peralta. Muchas gracias por informarme de todo lo que es el grupo terrorista Hamas. Excelente la programación, dice César. De nada, César. Y Alcides tiene un mensaje. A ver qué dice Alcides en este mensaje, que es bastante corto tu mensaje. 3 segundos dura Alcides, a ver. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me puedes enviar el link para la firma? Ah, claro que sí, ¿cómo no? Ahí está, Iniciativa Popular, TSJE, no sé qué. Ahí te envié. Buenas tardes, don Alberto. En mi calidad de exfuncionario judicial del Fuero de la Niñez y Adolescencia, firmo la petición de Iniciativa Popular. Viva la gloriosa, eterna e inmortal República del Paraguay, libre y soberana. Dice, muy bien, ya me manda acá la constancia de su firma. Yo creo que demasiado rápido se va a alcanzar la cantidad que se necesita, porque es cualquier padre va a querer protegerle a su hijo, ¿no te parece? Dice Celia, hola Albert, gracias por tocar ese tema tan importante. Yo soy re ignorante del tema, valoro siempre tu sapiencia, soy tu oyente Celia Ortiz. Gracias Celia por los conceptos. Yo lo que te quiero decir, Celia, es que hay gente que vive en una burbuja y en su burbuja él cree que todo el mundo está en contra de Israel y en favor de los terroristas, pero es una burbuja. Mirá nomás en el mundo, hay un grupo ruidoso, como dijo nuestro oyente hace rato, hacen mucho ruido, pero la mayoría entiende. Por suerte la mayoría no es tan tonta como determinados grupos. Eso, pausa otra vez. Radio 1000 te escucha, te informa. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipago azul y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor.
Uninorte te esperan sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llamanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. $19:23, ultimísima parte del programa. Yo también quiero el link, por favor, gracias, dice César. Ahí te envío, César. Y ahora me voy a enviar a mí mismo también para filmar esto en casa. A ver, acá. Ahí me envío. Muy bien. Espero que todos firmen esta iniciativa. Espero que se llegue al objetivo, porque es una causa noble, es la causa de nuestros hijos. Bueno, se acabó lo que se daba. Nos vamos. Un placer haber estado con ustedes. Espero que nos escuchemos mañana a las 8 de la mañana. El que no esté a esa hora prendido a Radio 1000 ya sabe muy bien lo que es. Jarro Café a 1000 fue presentado por Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura. CarreterasYalgomas.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición. Saled, depósito de materiales de construcción. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.